¿Alguna vez te has detenido a pensar en las coincidencias? Esos momentos donde los caminos se cruzan, donde los eventos parecen alinearse de manera inexplicable y donde lo improbable se convierte en realidad. En la historia de la humanidad, hay coincidencias tan increíbles, tan sorprendentes, que cambiaron el rumbo de naciones, de imperios, de vidas enteras. Hoy te voy a contar algunas de las coincidencias más asombrosas que no solo sorprendieron al mundo, sino que literalmente cambiaron la historia para siempre. Prepárate, porque después de escuchar esto, te costará seguir creyendo que todo en la vida es solo cuestión de azar. La tragedia de los hermanos Booth. Empecemos con un caso donde el destino parece haber escrito un guión imposible. En 1865, John Wilkes Booth asesinó al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Años antes de este magnicidio, el hermano de John, Edwin Booth, era un actor muy famoso en la época. Un día, Edwin Booth estaba en una estación de tren cuando vio a un joven que casi caía a las vías. Rápidamente, Edwin lo tomó del cuello y lo salvó. ¿Quién era ese joven? Nada menos que Robert Todd Lincoln, el hijo del presidente Abraham Lincoln. El hermano del futuro asesino salvó la vida del hijo del hombre que su propio hermano mataría. Una coincidencia tan extraña, tan inexplicable, que parece sacada de una novela. Abraham Lincoln y John F. Kennedy, ¿coincidencia o patrón? Las similitudes entre Abraham Lincoln y John F. Kennedy han sido discutidas durante décadas. Escucha estos datos y decidí por vos mismo. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy fue elegido presidente en 1960. Ambos fueron asesinados un viernes. Ambos recibieron un disparo en la cabeza. Ambos estaban sentados junto a sus esposas cuando fueron atacados. El secretario de Lincoln se llamaba Kennedy. El secretario de Kennedy se llamaba Lincoln. Ambos presidentes fueron sucedidos por hombres de apellido Johnson. Andrew Johnson nació en 1808. Lyndon Johnson nació en 1908. Los asesinos de ambos presidentes fueron hombres conocidos por sus tres nombres, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald. Ambos nombres suman 15 letras. Booth huyó de un teatro y fue capturado en un almacén. Oswald huyó de un almacén y fue capturado en un teatro. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. ¿Pura casualidad, o algo más profundo? La invención del microondas. El microondas es uno de los electrodomésticos más comunes del mundo, pero su creación fue completamente accidental. Un ingeniero llamado Percy Spencer estaba trabajando con radares para la Segunda Guerra Mundial. Mientras experimentaba, notó que una barra de chocolate en su bolsillo comenzó a derretirse sin razón aparente. Intrigado, probó con otros alimentos y descubrió que las microondas emitidas por el radar podían calentar la comida rápidamente. Así, por pura casualidad, nació el horno microondas. Una simple barra de chocolate derritiéndose cambió la manera en que millones de personas cocinarían por el resto de la historia. Los dos Enzo Ferrari. Enzo Ferrari fundó la legendaria escudería Ferrari. Cuando falleció, en 1988, nació en Alemania un bebé llamado Mesut Özil. Décadas después, Mesut Özil se convertiría en una estrella mundial del fútbol. Hasta aquí, nada extraño. Pero si comparas las fotos de Enzo Ferrari y Mesut Özil, parecen la misma persona. Mismo rostro, mismos ojos, misma expresión. Esto desató teorías que van desde la reencarnación hasta universos paralelos. ¿Una simple coincidencia, o un guiño del destino? Las vidas paralelas de los gemelos Jim. En 1940, dos gemelos fueron separados al nacer en Ohio, Estados Unidos. Cada uno fue adoptado por familias diferentes. Ambos fueron llamados Jim por sus familias adoptivas. Ambos tuvieron perros llamados Toy. Ambos se casaron con mujeres llamadas Linda. Ambos se divorciaron y luego se casaron con mujeres llamadas Betty. Ambos tuvieron hijos llamados James Alan. Ambos condujeron autos Chevrolet, fumaban la misma marca de cigarrillos y trabajaron como policías. Se conocieron recién a los 39 años y descubrieron que habían vivido vidas prácticamente idénticas sin saber de la existencia del otro. Un caso que desafía toda lógica. El naufragio del Titán. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada El naufragio del Titán. En la historia, un lujoso barco considerado insumergible choca contra una iceberg en el Atlántico y se hunde, causando la muerte de cientos de personas. El barco ficticio se llamaba Titán. 14 años después, en 1912, el Titanic, un enorme barco considerado insumergible, chocó contra una iceberg en el Atlántico y se hundió, causando la muerte de más de 1.500 personas.
Las similitudes entre el barco de la novela y el Titanic real son tan detalladas que muchos creen que Morgan Robertson predijo la tragedia. Mismo tamaño, misma velocidad, misma ruta, mismo resultado. ¿Coincidencia o intuición sobrenatural? La desaparición de Anthony Hopkins y el libro imposible. Anthony Hopkins fue contratado para protagonizar la película La chica de Petrovka. El problema era que no podía encontrar una copia del libro original en ninguna librería. Un día, mientras viajaba en metro, encontró un libro olvidado en el asiento. Era La chica de Petrovka, con anotaciones personales. Más tarde, cuando conoció al autor del libro, este le confesó que había perdido su copia personal en el metro de Londres. La misma copia que había encontrado Anthony Hopkins por casualidad. Una coincidencia tan improbable que parece inventada. El francotirador que no disparó. Durante la Primera Guerra Mundial, un joven soldado británico tuvo en su mira a un soldado enemigo desarmado. El soldado británico decidió no disparar y dejó que el enemigo escapara. Ese soldado enemigo era Adolf Hitler. Una simple decisión, un momento fugaz de compasión, podría haber cambiado por completo la historia del siglo XX. Un solo disparo que no se hizo. Una guerra que quizás no habría sucedido. El coche mal estacionado que evitó una guerra mundial. En 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue víctima de un intento de asesinato fallido mientras visitaba Sarajevo. Horas después, mientras regresaba por la ciudad, el coche del archiduque tomó un giro equivocado y se detuvo justo frente al café donde Gavrilo Princip, uno de los conspiradores, estaba almorzando. Si el coche no se hubiera detenido allí por error, probablemente la historia sería otra. Pero esa parada inesperada permitió que Princip se acercara y asesinara al archiduque, desatando la Primera Guerra Mundial. Una guerra que cambió el mundo para siempre, iniciada por un coche mal estacionado. El misterioso 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos vivió uno de los atentados más impactantes de la historia. Pero hay datos curiosos sobre ese día. En 1941, exactamente 60 años antes, se comenzó a construir el Pentágono. El 11 de septiembre de 2001, uno de los aviones impactó directamente contra el Pentágono. La primera piedra del Pentágono fue colocada un 11 de septiembre, y exactamente 60 años después, ese edificio se convirtió en uno de los objetivos del ataque. Coincidencia o no, la fecha estaba marcada en el calendario. La teoría de los 6 grados de separación. La teoría dice que cualquier persona en el mundo está conectada a cualquier otra a través de una cadena de máximo 6 personas. Esta idea fue propuesta en 1929 y, con el tiempo, fue comprobada en numerosos experimentos sociales. Gracias a las redes sociales, hoy sabemos que estamos todos mucho más conectados de lo que creemos. Y muchas de las coincidencias históricas podrían explicarse justamente por estas conexiones invisibles. Las casualidades no siempre son tan imposibles como parecen. Reflexión final. Las coincidencias son como hilos invisibles que cruzan el tiempo, los países, las culturas y las personas. Algunas cambian la vida de un individuo, otras, cambian la historia del mundo entero. Pero todas nos recuerdan que la vida es impredecible, que una pequeña decisión, un simple retraso, una conversación inesperada o incluso un libro olvidado en un metro pueden desencadenar consecuencias gigantescas. ¿Existen realmente las coincidencias? ¿O todo tiene una conexión más profunda que todavía no entendemos? La historia está llena de estos misterios, y quizá, en este mismo momento, tu vida también esté atravesada por pequeñas coincidencias que, más adelante, te llevarán a lugares que hoy ni siquiera imaginas. Si te gustó este viaje por las coincidencias más increíbles que cambiaron la historia, déjame un like, suscríbete y contame en los comentarios. ¿Crees que las coincidencias son solo casualidad? ¿O pensás que el destino tiene algo más para decirnos? Nos vemos en el próximo video.